Hoy en Historium te contamos las diferencias entre las 5 principales religiones. Imagina que estás en una gran plaza, una especie de zoco donde confluyen culturas, tradiciones y creencias. Por un lado, un grupo se reúne en oración con cánticos y recitando escrituras sagradas. En otra esquina, el aroma del incienso llena el aire mientras devotos se postran ante figuras talladas en piedra y madera. A pocos pasos, un hombre con un manto anaranjado medita en silencio, sus pensamientos concentrados en encontrar el equilibrio interior. Y es que, en este mundo diverso y plural, las religiones no son más que diferentes caminos que las personas han encontrado para conectarse con lo divino y buscar respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Pero, ¿qué diferencias hay entre estas religiones? Vamos a hacer un recorrido por las 5 principales religiones del mundo: cristianismo, islam, hinduismo, budismo y judaísmo. Cada una tiene su propia visión del mundo, sus propias respuestas, y hoy vamos a desentrañar sus particularidades. Cristianismo, el amor a través de Cristo. El cristianismo, con más de 2.300 millones de seguidores, es la religión más grande del mundo. Su pilar fundamental es la creencia en un solo Dios omnipotente que se manifiesta en 3 personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Para los cristianos, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, murió crucificado y resucitó para salvar a la humanidad del pecado. El cristianismo se fundamenta en la Biblia, que se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí es donde aparece la principal diferencia con el judaísmo. Mientras que los judíos solo aceptan el Antiguo Testamento, la Torá, los cristianos añaden el Nuevo Testamento, que relata la vida y enseñanzas de Jesús. Los cristianos creen en la salvación a través de la fe en Cristo. Hay diferentes ramas: católica, ortodoxa y protestante, pero todas comparten la idea del amor divino y la redención por medio de Jesús. Aquí lo que importa no es el templo en el que reces, sino la fe con la que lo hagas. Islam, la sumisión a Alá. El Islam, con cerca de 1.900 millones de seguidores, se basa en la sumisión a la voluntad de Alá, el único Dios verdadero, y en las enseñanzas de su profeta, Mahoma. El Corán es su libro sagrado, y los musulmanes creen que es la palabra literal de Dios, revelada a Mahoma a través del ángel Gabriel. En el Islam, la fe se practica a través de los 5 pilares: la declaración de fe, shahada; la oración 5 veces al día, salat; la caridad, zakat; el ayuno durante el mes de Ramadán, saum; y la peregrinación a la Meca, hajj. A diferencia del cristianismo, en el Islam no hay ninguna noción de la Trinidad, ni de un Mesías Salvador que sea divino. Para los musulmanes, Jesús es considerado uno de los grandes profetas, pero no el Hijo de Dios. En cambio, creen en la unidad absoluta de Alá y en la importancia de la vida moral y la obediencia a las enseñanzas divinas como camino a la salvación. Hinduismo, el camino del Dharma. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y también una de las más complejas. No hay un solo fundador, ni un solo libro sagrado, sino que es una tradición con miles de años de evolución, arraigada principalmente en la India. Los hindúes creen en la reencarnación, en el karma y en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento llamado samsara. Su objetivo es alcanzar el moksha, la liberación de este ciclo. El hinduismo no tiene una estructura rígida ni un dogma central, lo que lo diferencia enormemente del Islam o el cristianismo. En su lugar, tiene una pluralidad de dioses y diosas, pero todos son manifestaciones de una realidad suprema: Brahman. Desde el creador Brahma hasta Vishnu, el protector, y Shiva, el destructor, el panteón hindú es una rica representación de los aspectos divinos. Esta flexibilidad y diversidad dentro de la fe permite que haya un espacio para diferentes caminos espirituales y filosofías de vida. Budismo, el sendero del despertar. El budismo nace en el siglo VI a.C., como una respuesta a la rigidez de las tradiciones védicas en la India, de la mano de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, el Iluminado.
A diferencia del hinduismo, el budismo no tiene una deidad creadora. En su lugar, se centra en la comprensión del sufrimiento humano y el camino hacia la iluminación. El budismo enseña las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero como el camino para alcanzar el nirvana, el estado de liberación del sufrimiento y del ciclo del renacimiento. Aunque comparte con el hinduismo la creencia en el karma y la reencarnación, el budismo se diferencia por su enfoque en la autorrealización y la eliminación del deseo y el ego como causa del sufrimiento. Judaísmo, el pacto con Dios. El judaísmo, con unos 14 millones de seguidores, es la religión monoteísta más antigua y la base sobre la cual se construyeron el cristianismo y el islam. Los judíos creen en un Dios único y omnipotente, Yahvé, y en un pacto establecido con el pueblo de Israel. La Torá, el libro sagrado judío, es la ley que guía a los judíos en su vida cotidiana y en su relación con Dios. A diferencia de otras religiones abrahámicas, los judíos no creen en Jesús como el Mesías ni en Mahoma como profeta. El judaísmo se enfoca en la observancia de la ley y las tradiciones, como la circuncisión, el Sabbat, día de descanso, y las festividades como el Yom Kippur o la Pascua judía. Diferencias y convergencias. Y es que, a pesar de sus profundas diferencias, todas estas religiones principales buscan dar respuesta a las mismas preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Aunque cada camino es único, al final del día, todos estamos en la misma plaza, en esa búsqueda eterna del sentido de nuestra existencia. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.